madre mía, ay, qué nervios. Llamaré, luego no lo llamaré. Ay, igual y para ir mal. Ay, venga, voy a malo, a ver si voy a quitar esto, porque yo muy patriótica, pero, ay, no puedo para con ella, no puedo para con ella. A ver si contesta este hombre, a ver si contesta este hombre. Ay, ay, Dios mío, es que no le dejan a uno planchar tranquilo. ¿Quién anda a estas horas llamando? Con la leche. A ver. Sí, ¿quién llama? Virgen de la Pata Rastro, milagro, me cachines. ¿Cuánto tiempo? Venga, Boborolo, tampoco hace tanto tiempo que no te llamo. Y es por no molestarte. Sé que tienes muchas misas online de esas al día, que te veo en el streaming ese que dicen ahora los modernos. Sí, no tengo buena memoria, pero abúltame que casi que desde que torné de Nicaragua que no te llamo. Mira, no me recuerdes, no me recuerdes que eres un cura rojo, no me lo recuerdes. Y a mucha honra, Puxa Nicaragua sandinista y fuera el imperio capitalista. Bueno, ¿para qué me llamabas? Bueno, la verdad es que, no sé, igual me da un poquito de apuro, no sé si... Ay, Merchines, apuro, lo que se dice apuro entre tú y yo, igual sobra. Bueno, venga, vale, sí, la verdad. ¿Haces confesiones telemáticas? Sí, claro. Bueno, no faigo munches porque los beatones no lleven bien esto del internet, pero sí, soy un cura comunista 3.0. Ay, no me lo recuerdes. Venga. Venga, Tranquiliza, voy a preparar las cosas para la confesión. va. Un momentín. Una cosa, ¿te acuerdas? Me regalaste tú, trajiste luz de Portugal. Sí. De Fortaleza. Como no tengo, pues la parrilla, que queda más curiosa. Vamos a hacer las cosas curiositas. Ahí. Muy bien. Venga, Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Merche, ¿cuánto fae que no te confieses? No, pero ahí no un paso, Afonso. A mí me confiesas en cristiano, como Dios manda, Merche, Dios fala en todas las lenguas. Y en esta parte del mundo fala en asturiano. Así que no te pongas exquisita. Bueno, venga. Fai mucho que no me confieso, no me acuerdo cuando me confesé. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que te esmolece? ¿En qué ofendiste al Señor? Es que, pues, la cuarentena es muy dura. Y contra el noveno, Alfonso, he pecado contra el noveno. Bueno, fía, y el noveno y un pecado venial. Eso todos. La carne, que ya es muy débil. Ya, pero es que tanto tiempo sola en casa y pienso, y me acuerdo de uno, y me acuerdo de lo otro, y me pongo y me acaloro, y me acuerdo de mis tiempos mozos, cuando, sí, cómo me ponía don Santiago con peluca, y don Manuel bañándose en Palomares. Ay, el caloré de Rita, el caloré de Rita. Meca, Merche. Eso no sabía yo. También irás al pescado. No, por favor, don Alfonso, es el subconsciente, no me seas mal pensado, hombre. Son los sueños oníricos que decía Freud. Piensa mal y acertarás. Ay, y es una bella descarriada. En fin, hago más que confesar que... Bueno, pues mira, no ¿Perdón? sé si decirlo, pero creo que he tenido una experiencia mística. Un éxtasis, así como los que tenía Santa Teresa de Jesús, más o menos. En esta experiencia mística, pues la verdad, aparece Rouco Varela, y que el hombre, Rouco, me flagela con un látigo de 7 puntas, mientras cantaba una muñeira, aquella de "Adiós casa, no quiero que vengas, que siempre me follas y nunca me preñas", pues esa. Ay, Merche, ¿cómo me estás poniendo?
Estás poniéndomela como el pescuezo de Fernando Alonso. Uno ye cura hasta aquí, pero el resto como todos. Alfonso, por Dios, pero por Dios, Alfonso, por Dios, ¿eh? Venga, no te pongas ahora melindrosa, ¿eh? No sabes o celoso que me pon que sueñes con el rouco vaya tela ese y no lo faigas conmigo. No pienso perdonarte los tus pecados. Bueno, a ver, contigo sueño a veces y me levanto sudorosa. Ay, eso ya me presta más, Merchines. Bueno, ¿qué? ¿De qué más? ¿De confesar alguna otra cosa? Bueno, la verdad, me preocupa mucho España. Mucho me preocupa España. Bueno, pero eso no tiene igual, como dice mi tío Eliseo de Sotrondio. No hay solución. ¿Qué sabrás tú, comunista libertario? Bueno, no empecemos aquí con insultos, ¿eh? Venga, reces un Padre Nuestro y me marques un Satisfyer. Que temer con un Satisfyer. Alfonso, por Dios, ¿eh? Por Dios te lo digo, ¿eh? Bueno, reces un Ave María, lo que más te pete, ¿eh? Pero creo que lo primero va a dejarte más contenta. Bueno, ¿eh? Y un favor personal. ¿Podrías hablar con Tana? Es que me tiene preocupada. Sigue igual de rebelde, podemita, comunista, artista, y tengo miedo que un poquito bollera, ¿eh? En eso salió a la ma. Impertinente. Adiós. Bueno. Adiós, Merchines. Un besín. Ay. La carne. Uy, la carne.